El divorcio inesperado. Después de una noche con su amante, el magnate regresa a casa. Su esposa embarazada le entrega los papeles de divorcio. Sofía Marín nunca imaginó que firmaría los papeles de divorcio mientras esperaba el hijo del hombre que alguna vez creyó que era su alma gemela. Sin embargo, allí estaba, con los documentos en la mano, esperando el regreso de su esposo después de una noche de excesos con otra mujer. Andrés Blanco, un magnate hecho a sí mismo venerado en los círculos de élite de Manhattan, siempre había caminado por la delgada línea entre la ambición y la tentación. Mientras las nubes de tormenta se acumulaban en el cielo antes del amanecer, el corazón de Sofía latía con una sombría determinación. Todas las ilusiones de un matrimonio de cuento de hadas se habían hecho añicos en el momento en que se enteró de su traición. Lo que sigue es una saga de desamor, giros impactantes y la incesante búsqueda de la dignidad de una mujer. Sofía Marín había soñado con una vida de ensueño desde que era una adolescente en su pequeño pueblo en el estado de Nueva York. Al crecer, su mundo era modesto: reuniones familiares, eventos de caridad comunitarios y paseos dominicales por una pintoresca calle principal. Pero bajo esa educación saludable yacía una chispa de ambición inquebrantable. Ella ganó una beca para una prestigiosa universidad y se mudó a la ciudad que nunca duerme, Nueva York. Fue en una gala benéfica de alto perfil durante su tercer año de universidad que se cruzó por primera vez con Andrés Blanco. En ese entonces, Andrés era un empresario emergente decidido a dejar su huella en el despiadado mercado inmobiliario de Manhattan. Sofía, que era voluntaria en la gala en nombre de un comité de becas, no era parte de la élite de la ciudad, pero Andrés vio algo especial en ella. Se presentó con una confianza pulida que le era natural. Ella encontró su aura magnética, su risa, su aguda inteligencia, la forma en que llenaba una habitación sin parecer intentarlo. Comenzaron a salir. Su primer año fue un torbellino de cenas a la luz de las velas, paseos nocturnos a lo largo del Hudson y fines de semana robados en los Hamptons. Para cuando Andrés consiguió su primer gran acuerdo inmobiliario, un desarrollo de varios millones de dólares en Brooklyn, Sofía estaba a su lado como su compañera inquebrantable. Ella ofreció una estabilidad tranquila para equilibrar su agresiva ambición. Sin embargo, desde el principio, hubo sutiles señales de advertencia. Andrés disfrutaba de ser el centro de atención, anhelando validación. Cortejaba a inversores adinerados con un fervor implacable, asistiendo a fiestas opulentas que a veces se prolongaban hasta el amanecer. Afirmaba que era solo parte del negocio, y Sofía lo aceptaba al pie de la letra. Ella quería creer que la sed de éxito de su esposo era un subproducto inofensivo de un alma ambiciosa. Si de vez en cuando se mostraba evasivo o llegaba a casa oliendo a un perfume caro que no era el suyo, lo atribuía a la precaria naturaleza de las redes inmobiliarias. Se casaron en una suntuosa ceremonia en el Hotel Plaza. La boda recibió cobertura en revistas de estilo de vida, con fotos de Sofía en un vestido hecho a medida y Andrés sonriendo con un orgullo triunfante. Su luna de miel en Bali parecía sellar la promesa de una vida de felicidad. Pero después de la boda, las grietas comenzaron a ensancharse. Las horas de Andrés se volvieron más erráticas, y las llamadas telefónicas silenciosas bajo el disfraz de negociaciones comerciales se multiplicaron. Los extraños en los eventos benéficos susurraban rumores sobre sus supuestas aventuras. Cada vez, Sofía lo confrontaba con preguntas suaves, solo para recibir medias respuestas
y palmaditas condescendientes en la cabeza. Ahora, sentada sola en su ático, embarazada y llena de pavor, Sofía se dio cuenta de que todas esas débiles alarmas que había ignorado estaban a punto de convertirse en un coro ensordecedor. Esta era la noche en que finalmente confrontaría la verdad y la traición de Andrés de frente. El ático en Midtown Manhattan, donde vivían Sofía y Andrés, era un testimonio de su extraordinario ascenso. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de las luces de la ciudad, desde el neón de Times Square hasta las brillantes aguas del East River. Sin embargo, esta noche, la vista impresionante solo intensificaba la sensación de aislamiento de Sofía. Podía ver el mundo de abajo continuando con su ritmo electrizante, mientras su propia vida parecía congelada en un punto muerto devastador. Sofía se sentó en un diván de terciopelo, tamborileando sus dedos contra su vientre hinchado. Tenía 5 meses de embarazo, y cada movimiento del niño dentro de ella le recordaba que las decisiones que tomara ahora tendrían eco en otra vida. Andrés seguía ausente, y el reloj de la pared se acercaba a la medianoche. ¿Crees que está bien?, le había preguntado su amiga Lucía Ramos, antes por teléfono. Lucía, que conocía a Sofía desde la escuela secundaria, era su confidente para todas sus confidencias. ¿O simplemente, sabes, está de fiesta otra vez? Sofía forzó una risa tensa. Está bien, estoy segura. Probablemente solo esté perdido en las negociaciones con algún inversor, o eso dirá. La verdad era que la pregunta de Lucía tocaba los miedos más profundos de Sofía. Que Andrés estuviera con otra persona, que los rumores que había ignorado durante tanto tiempo eran demasiado reales. A medida que pasaban las horas, las viejas sospechas que había tratado de enterrar salieron a la superficie. Recordó un incidente de 2 meses antes, cuando él regresó de una cena de negocios a las 3 de la mañana, apestando a un perfume desconocido. Cuando lo confrontó, él desestimó sus preocupaciones con un «Así es como se cierran los tratos, Sofía. No seas paranoica». Su teléfono zumbó, sacándola de sus pensamientos. Esperaba que fuera Andrés, pero la pantalla mostraba un mensaje de texto de su amiga Andrea Herrera, haciendo referencia a susurros en un exclusivo salón llamado Seraphim. Andrés visto con una nueva compañera. No es una inversora. Ten cuidado. Su mano tembló. Andrea rara vez era chismosa, prefiriendo guardar sus opiniones para sí misma. Si se había molestado en enviar ese mensaje de texto, era porque se preocupaba profundamente por la seguridad emocional de Sofía. El bebé pateó de nuevo, y Sofía cerró los ojos, con lágrimas. Esto tiene que terminar, pensó, su resolución formándose. Mi hijo se merece algo mejor, y yo también. Se levantó lentamente, cruzando el pulido piso de mármol del ático hacia el dormitorio principal. En el vestidor, anidado detrás de sus bolsos de diseñador, yacía un sobre de Manila que había preparado con su abogada días antes. Dentro estaban los papeles de divorcio, a los que solo les faltaba su firma final. Había rezado para no necesitarlos, pero esa noche, sola y ansiosa, aceptó la sombría verdad. Las prioridades de su esposo estaban en otra parte, y por la mañana ella no sería la dócil esposa que esperaba en casa. A las 3:17 exactamente, Andrés Blanco salió del ascensor privado y entró en el vestíbulo tenuemente iluminado de su ático. El candelabro superior proyectaba reflejos fantasmales en el piso de mármol. Él sintió un dolor sordo en las sienes, demasiadas copas de champán, quizás.
Se enderezó la chaqueta de traje azul marino, tratando de enmascarar el débil aroma a gardenia que se adhería a él, un aroma que no pertenecía a Sofía. Se quitó los zapatos para evitar hacer ruido, solo para encontrarla de pie en las sombras, cerca del gran piano de la sala de estar. Sobresaltado, se congeló, su fachada pulida momentáneamente agrietada. «Sofía, ¿por qué sigues despierta?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Ella no respondió de inmediato. A la luz tenue, Andrés notó el agotamiento grabado en sus facciones, la forma en que acunaba su vientre protectoramente. Era un recordatorio conmovedor de que ella llevaba a su hijo, el hijo que él había afirmado querer tan desesperadamente, incluso mientras se había perdido en los brazos de otra mujer. «No podía dormir», dijo finalmente, su tono áspero. «Estaba preocupada por ti». Las palabras salieron cortadas, sin su calidez habitual. Llevaba una bata larga y zapatillas, pero su postura era tensa, como si se estuviera preparando para la batalla. Andrés se puso su sonrisa segura, la que usaba en las negociaciones. «Te lo dije, cariño. Los negocios se alargan. No tenías que esperar». Sofía suspiró, la frustración y el dolor arremolinándose en sus ojos. ¿Quién era ella? La pregunta flotó en el aire como un cable vivo. Un destello de alarma pasó por el rostro de Andrés. «¿Qué quieres decir?» «Yo estaba en una reunión». Ella negó con la cabeza, las lágrimas brillando. «No me mientas. Puedo oler el perfume. Puedo ver el lápiz labial manchado en tu cuello». Hizo un gesto hacia su camisa, su voz temblando con una furia contenida. «Los rumores, los chismes, las ausencias inexplicables, todo apunta a la misma conclusión». Ambrose abrió la boca para inventar otra excusa, pero una mirada a la determinación llorosa de Sofía y vaciló. El recuerdo de su reciente aventura en el Salón Seraphim pasó por su mente. Brindis con champán, besos robados, una promesa susurrada que no tenía intención de cumplir. Supo en ese momento que no había forma de negar la verdad. Su silencio habló por sí mismo. Sofía apretó los labios. Sus hombros se tensaron. «Hemos terminado, Andrés». Su voz tembló a pesar de su convicción. «He llegado a mi límite». Se dio la vuelta, moviéndose hacia el mostrador de la cocina, donde un folder esperaba. Su corazón se retorció al reconocer el papelería legal. Había esperado a medias este día, pero nunca imaginó que llegaría tan pronto o tan abruptamente. Mientras le entregaba los papeles de divorcio con manos temblorosas, Andrés se dio cuenta de que la traición de esta noche no era solo otro error fugaz. Este fue el acto que desharía todo lo que él y Sofía alguna vez habían apreciado. ¿Crees que el enojo de Sofía es justificado? ¿O debería haberle dado una oportunidad a Andrés de explicarse? El comienzo del fin. Andrés miró fijamente el folder de Manila, que parecía irradiar un brillo condenatorio bajo la luz del techo. En ese momento, la gravedad de sus elecciones lo aplastó como una avalancha de arrepentimiento y confusión. Sofía, su compostura frágil, colocó el folder sobre el brillante mostrador de mármol. Abrió la tapa, revelando el crudo lenguaje legal: demanda de divorcio. Luchó por tragar. «Sofía, espera. Hablemos», logró decir. «Podemos arreglar esto. No hagas nada precipitado». Su expresión, tensa por el dolor, no ofrecía piedad. «¿Precipitado? He tolerado tus engaños durante meses, quizás años. Te he dado el beneficio de la duda una y otra vez». Ella miró hacia su vientre abultado, el dolor parpadeando en sus ojos.
Estamos trayendo un hijo a este mundo, Andrés. Un bebé que se merece padres que se respeten mutuamente. Ambrose sintió una oleada de vergüenza. ¿Con qué frecuencia se había parado en un podio, pregonando su historia de éxito para que todos la admiraran? Había venido de orígenes humildes en Queens, luchando en la universidad mientras hacía malabares con varios trabajos, forjando poderosas conexiones hasta que llegó a la cúspide. Pero en ese viaje para amasar riqueza, había perdido de vista los valores que una vez lo mantuvieron en tierra. Él se acercó a ella, pero ella retrocedió, una barrera tácita formándose entre ellos. «Podemos ir a terapia», dijo, con la voz quebrada. «Podemos ver a la doctora Naomi Carter. ¿No te la mencionó tu amiga? Ha ayudado a muchas parejas». La risa amarga de Sofía lo interrumpió. «Es demasiado tarde. ¿Crees que no he pedido estas cosas antes? ¿O te he rogado que me dejes entrar? ¿Que me expliques lo que está pasando en esas reuniones de negocios nocturnas a las que sigues asistiendo? Descartaste todas mis preocupaciones». La boca de Ambrose se secó. Recordó docenas de noches en las que Sofía le había rogado que bajara el ritmo, que se quedara en casa en lugar de codearse con la élite de Manhattan. Ella lo había visto deslizarse más en un mundo de ostentación, champán y halagos. Cada promesa rota se había acumulado sobre la última, construyendo este colapso inevitable. Sus ojos brillaron. «No puedo dejar que nuestro hijo crezca presenciando esto. Mentiras, infidelidad, duda constante». Con dedos temblorosos, hojeó las páginas, deteniéndose en las líneas que asignaban propiedades, determinaban los derechos de custodia una vez que naciera el bebé y detallaban los motivos legales para terminar su matrimonio. «Fírmalo. No lo firmes. No me importa. Pero voy a solicitar el divorcio». La mente de Andrés daba vueltas. Se imaginó los tabloides, la posible caída del negocio, el humillante espectáculo público de una separación escandalosa. Pero chevería todo eso estaba la aplastante comprensión de que la mujer que había amado y se había casado estaba preparada para dejarlo para siempre. En el fondo, no podía argumentar que no se lo merecía. Sofía se retiró al otro lado de la sala de estar, de concepto abierto del ático. Buscando distancia de Andrés, inhaló bruscamente, tratando de calmar el temblor en sus extremidades. Ella había imaginado esta confrontación innumerables veces. Había ensayado las palabras que diría, pero ninguna cantidad de preparación mental podría suavizar la punzada del verdadero desamor. Andrés, enraizado en el lugar por el mostrador, se encontró luchando con una repentina sensación de impotencia. El imparable hombre de negocios, conocido por cerrar tratos despiadados, ahora estaba deshecho a los ojos de la única persona cuya opinión importaba más. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. De repente, el teléfono zumbó en la mesa de café. Una serie de textos iluminaron la pantalla, probablemente de la misma persona que lo había acompañado en Seraphim. Sofía lo notó, y su rostro se contorsionó. Ese destello momentáneo de luz del teléfono fue prueba suficiente. Tragó, obligándose a no llorar. «¿Te das cuenta?», dijo, con la voz espesa de ira, «de que este es el peor momento posible para hacerme esto? Estoy embarazada de tu hijo, Andrés». Sus ojos suplicaron por una explicación, cualquier explicación que pudiera hacer que esta traición doliera menos. Sus hombros se encogieron. «Lo sé», susurró, dando un paso adelante con cautela. «Lo sé. Fui estúpido, Sofía. Dejé que todo se saliera de control, el negocio,
el éxito, la atención, me consumió y perdí de vista lo que realmente importaba. Tú, nosotros, nuestro bebé. Ella se burló, cruzando los brazos protectoramente sobre su pecho. ¿Ahora te das cuenta de eso? La pregunta se quedó en el aire. Las luces de la ciudad centellearon burlonamente detrás de ellos, como si la propia Manhattan fuera testigo de este desmoronamiento. Todas esas noches que me quedé despierta esperando, todas esas veces que te pedí que fueras honesto conmigo, ¿y crees que una simple confesión ahora lo hará mejor? Andrés se acercó, con el fantasma de una lágrima en el ojo. He destruido nuestro matrimonio, dijo, con la voz tensa. Lo veo, y me odio por ello. Si hay una oportunidad, si hay algo que pueda hacer, dímelo, por favor. Long nguk Jacqueline Kam, Thai That Lai, Nhung Giot Nuk Mat Nong Bong Sao Mi Mat. Phan cứ đầy hy vọng, muốn gục vào vòng tay anh ta và giả vờ rằng mọi thứ có thể được xóa bỏ. Nhưng cô đã học được quá nhiều bài học đau đớn để nuông chiều ảo tưởng đó. Cuối cùng, cô lấy lại vẻ bình tĩnh. Em không còn ảo tưởng nào nữa, Ambrose. Chúng ta đã kết thúc. Anh ta xếp xuống thấy rõ, như một quả bóng bay mật hơi. Sức nặng của sự dứt khoát đè nặng lên cả hai. Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì, như thể sự xa hoa của căn penthouse, những bức tranh, những món đồ nội thất của nhà thiết kế, khung cảnh thành phố đã trở thành một dàn hộp xưởng im lặng đầy sự lên án. Lặng lẽ, Sophia vối tay và đóng folder ly hôn lại. Cô hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực. Ngày mai cô sẽ mang những tài liệu đó đến luật sư của mình, hoàn tất chúng, và bước vào một tương lai không rõ. Một tương lai không có Andres bên cạnh. Và bất chấp mọi sự hối hận của mình, Andres hiểu rằng có thể không có đường quay lại từ vách đá mà anh ta đã vô tâm tiếp cận. ¿Cuál crees que fue el error más grande de Andrés? La lucha por la libertad. El sueño resultó esquivo para Sofía a las 5 de la mañana. Ella había abandonado cualquier esperanza de descanso y se paró junto a las ventanas del piso al techo del ático, viendo el amanecer sobre Manhattan. El sol naciente pintaba el cielo de rosas y naranjas apagados, un sutil recordatorio de que la vida continuaba. Indiferente a su crisis personal, acunó su vientre, susurrando tranquilidad al bebé. Aunque su corazón se sentía como si se estuviera rompiendo, resolvió que su hijo no heredaría su dolor. Ambrose finalmente se había retirado al dormitorio de invitados, aunque ella sospechaba que tampoco había dormido. Aún podía sentir su presencia, una fuerza gravitacional no deseada tirando de su equilibrio. Caminó de puntillas por la sala de estar, escaneando el pasillo de mármol con pavor. El peso del folder de Manila parecía intensificarse con cada paso. A media mañana, ella había llamado a un servicio de autos para que la llevara al Upper East Side, donde su amiga y confidente de toda la vida, Lucía Ramos, vivía en un apartamento modesto pero acogedor. Lucía abrió la puerta en un arrebato de preocupación, abrazando a Sofía. En el momento en que vio su rostro, empapado en lágrimas, «Oh, Sofía», murmuró Lucía, guiándola a la acogedora sala de estar. El espacio estaba a mundos de distancia del ático de Sofía, más pequeño, desordenado con toques personales como postales de viajes y pilas de libros. Sin embargo, la calidez aquí ofrecía un marcado contraste con la grandeza estéril que había dejado atrás. Sofía se acomodó en un lujoso sofá, exhalando temblorosamente. «No podía quedarme allí», admitió, las lágrimas amenazando con derramarse de nuevo. «He solicitado el divorcio, o lo haré. Los papeles están listos.
Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Finalmente, dijo suavemente, apretando la mano de Sofía. Sé que duele, pero has estado sufriendo durante demasiado tiempo. Te mereces algo mejor, y tu bebé se merece algo mejor. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Sofía. Quería creer que él podría cambiar, que podríamos ser felices. Solo que, cada vez que le daba una oportunidad, se daba la vuelta y traicionaba esa confianza. Lucía asintió a sabiendas. Había sido la testigo silenciosa del patrón de noches de Ambrose y verdades a medias. ¿Y ahora qué? Jacqueline suspiró, presionando una mano protectora contra su abdomen. Tengo que proteger a mi hijo, ante todo. Me quedaré con Lucía por unos días, si está bien, hasta que descubra mis próximos pasos. Por supuesto, respondió Lucía sin dudarlo. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Hizo una pausa, luego agregó. ¿Has considerado hablar con tu abogada sobre la custodia y la manutención? Andrés podría intentar manipular la situación. Sofía hizo una mueca, recordando cómo la riqueza de Andrés a menudo le daba una ventaja en las batallas legales. Lo haré, prometió. No dejaré que se escape de sus responsabilidades, pero tampoco quiero que mi bebé crezca en un hogar roto. Estoy tan dividida. Cuando se acurrucó más en los cómodos cojines del sofá, Sofía sintió una oleada de gratitud por el apoyo inquebrantable de Lucía. Había dado el primer paso hacia la libertad, a pesar de que significaba caminar a través de una tormenta de incertidumbre. Menos de 24 horas después, Sofía estaba parada dentro de las oficinas de Chambers & Delgado, en el centro de Manhattan, una de las firmas de abogados más reputadas de la ciudad. Los pulidos pisos de mármol y la elegante decoración moderna le recordaban el ático de Andrés, todo diseñado para exudar poder y precisión. Su corazón latía mientras se acercaba al mostrador de recepción, el folder de manila apretado contra su pecho. Una asistente pulida la guió a una espaciosa oficina de esquina, con paredes de vidrio, con vistas a las bulliciosas calles de abajo. Allí conoció a su abogada, Rebeca Delgado, una mujer serena de unos 40 años, conocida por su enfoque incisivo del derecho de familia. Rebeca ofreció una sonrisa profesional, haciéndole un gesto a Sofía para que se sentara en un sillón de cuero. Sofía, comenzó Rebeca, su voz cálida pero profesional. Lamento que estés pasando por esto. He revisado la documentación preliminar que me enviaste. Dado el patrimonio neto de tu esposo, podemos solicitar una pensión alimenticia y una manutención infantil sustanciales. Sofía asintió, un nudo formándose en su garganta. Entiendo, no busco destruirlo, pero ha demostrado que no se puede confiar en él, especialmente financieramente. Necesito asegurarme de que mi bebé esté provisto, pase lo que pase. Rebeca se inclinó hacia adelante, con las manos dobladas cuidadosamente sobre su escritorio. Estoy absolutamente de acuerdo. Los próximos pasos incluyen presentar la petición oficial de divorcio en el tribunal. Detallaremos la infidelidad de Andrés como motivo, junto con cualquier evidencia de apoyo que tengas, documentos, declaraciones de testigos o incluso mensajes de texto. Esto reforzará tu caso si él impugna alguna parte. Los pensamientos de Sofía pasaron a los mensajes de texto y fotos nocturnos que había visto de amigas como Andrea Herrera, haciendo referencia a las indiscreciones de Andrés. Odiaba la idea de ventilar sus problemas matrimoniales en la corte, pero el orgullo tenía que pasar a un segundo plano ante las consideraciones prácticas. Tengo un rastro de papel, admitió en voz baja, aunque esperaba no tener que usarlo nunca.
Rebeca asintió con simpatía. Necesitaré acceso a todo: cuentas bancarias, escrituras de propiedad, los documentos médicos del bebé. Todo lo que pueda aclarar el panorama financiero y parental. ¿Planeas quedarte con tu amiga Lucía mientras esto avanza? Sofía se secó una lágrima perdida. Sí, al menos por ahora. No puedo volver al ático. Yo no puedo enfrentarlo. La expresión de Rebeca se suavizó. Entiendo, pero ten en cuenta que, si Andrés insiste, tiene derecho a permanecer en tu hogar conyugal a menos que un tribunal ordene lo contrario. Las distancias emocionales no siempre son reconocidas por la ley. El pecho de Sofía se tensó. La enormidad del proceso legal era más desalentadora de lo que había anticipado. Entonces, ¿qué me recomiendas que haga de inmediato? Solicita manutención conyugal temporal y ocupación exclusiva del ático, si lo quieres. Podemos argumentar que estás embarazada y que es crucial para tu bienestar tener estabilidad. El tribunal a menudo tiene en cuenta estos factores. Sofía exhaló, con los nudillos blancos alrededor del folder de Manila. Muy bien, dijo finalmente. Hagámoslo. Mientras firmaba un acuerdo de retención y entregaba los papeles de divorcio oficiales, sintió una oleada de alivio y aprensión mezclados. Estaba entrando en un campo de batalla, armada con asesoramiento legal y su propia inquebrantable resolución. El próximo desafío era el propio Andrés. ¿Y cómo respondería cuando se diera cuenta de que ella tenía la intención de hacerle rendir cuentas? ¿Crees que el hecho de que Sofía consiguiera los papeles de divorcio antes de la confrontación demuestra su fuerza? ¿O fue una señal de que ya había perdido la fe en su matrimonio? La tensa mediación. Mientras tanto, de vuelta en el ático, Andrés estaba atrapado en una espiral de arrepentimiento. Se paseaba por los pulidos pisos, deteniéndose ocasionalmente para mirar con desprecio el teléfono que había traicionado sus asuntos clandestinos. Cada sonido dentro del apartamento silencioso parecía amplificado: el zumbido del aire acondicionado, el ocasional estruendo del tráfico de las calles de abajo. Al mediodía, decidió consultar a su propio abogado, Antonio Roldán, cofundador de la misma firma que Sofía había visitado. Sin embargo, Andrés había establecido una relación profesional previa con Antonio en una capacidad diferente: bienes raíces y derecho corporativo. Mirando el remolino del paisaje urbano, más allá de las ventanas del piso al techo, Andrés hizo la llamada. «Andrés», saludó Antonio, una nota de preocupación en su voz. «Escuché que estás enfrentando algunos problemas personales. ¿En qué puedo ayudar?» Ambrose dudó, tragando el nudo en su garganta. «Necesito la mejor defensa posible en un divorcio», admitió, con la voz tensa. «Sofía está embarazada y me está dejando. Me equivoqué, Antonio, pero no puedo perderlo todo». Antonio guardó silencio por un momento, sin duda procesando la gravedad de la situación. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas salvar esto sin ir a la corte? ¿Mediación, quizás? Andrés cerró los ojos, imaginando el rostro lloroso de Sofía y la traición que había grabado en su matrimonio. «Me gustaría, pero ella me entregó los papeles de divorcio, y estoy seguro de que está con la oficina de Delgado. Son conocidos por no ceder cuando se trata de manutención conyugal o custodia de los hijos». Atticus exhaló. «Entonces nos prepararemos para lo peor, pero esperaremos lo mejor. Primero, necesitamos una comprensión completa de tus activos, propiedades, cuentas bancarias, opciones de acciones, todo. No podemos dejar que te pinten como un riesgo de fuga o alguien que intenta ocultar activos. Eso solo hará que el juez sea menos comprensivo». Andrés se pasó una mano por el pelo,
recordando cuántas veces se había jactado de tener todo en orden. Ahora sentía que su mundo se estaba desmoronando. «Te enviaré mis finanzas». Antonio hizo una pausa. «Andrés, prepárate para una pelea. Si hay evidencia documentada de infidelidad, eso podría influir en la perspectiva del juez sobre la pensión alimenticia y la custodia. Si puedes demostrar que estás arrepentido y dispuesto a ser un padre responsable, podría ayudar». Una punzada atravesó el corazón de Andrés con la palabra padre. Ni siquiera había estado presente en la última ecografía. En cambio, había estado en Seraphim, bebiendo con una mujer cuyo nombre apenas se preocupaba por recordar. «Haré lo que sea necesario», murmuró, sietando su quijada. «No dejaré que se me escape sin mostrarle que puedo cambiar». Cuando la llamada terminó, notó que el silencio en el ático se había profundizado, como si las paredes mismas desaprobaran su traición. Atormentado por la culpa, recuperó su teléfono y se quedó mirando la foto de contacto de Sofía, una instantánea de ella sonriendo radiantemente en unas vacaciones en la playa. Con dedos temblorosos, escribió un mensaje. «Lo siento, estoy aquí. Por favor, déjame ser parte de la vida del bebé». Presionó enviar, plenamente consciente de que una disculpa por sí sola podría no ser suficiente para reparar el naufragio que había creado. El teléfono de Sofía zumbó con el mensaje de texto de Andrés, mientras ella estaba sentada en la mesa de la cocina de Lucía, bebiendo un té tibio. Leyó el mensaje, lleno de remordimiento y súplicas para ser parte de la vida del bebé, y sintió que su corazón se contraía. Un torbellino de ira, tristeza y un extraño destello de simpatía se agitó dentro de ella. Colocó cuidadosamente el teléfono boca abajo sobre la mesa, decidiendo no responder. Lucía observaba desde la estufa donde estaba calentando un poco de avena para el desayuno. «No se rinde, ¿verdad?», ella preguntó, en voz baja. Sofía negó con la cabeza. «Dice que lo siente, que quiere participar, pero no sé si puedo confiar en eso ya. Estoy tan cansada, Lucía». Su amiga dejó la estufa y la envolvió en un cálido abrazo. «Está bien sentirse así. Has estado cargando con esto sola durante tanto tiempo». Sofía agradeció el apoyo. Ella acarició su vientre, maravillada de cómo el embarazo podía evocar una protección tan feroz. Cada aleteo desde dentro le recordaba que no solo estaba luchando por sí misma, sino por una vida inocente, dependiendo de su juicio. Dejó escapar un suspiro. Rebeca dice que el siguiente paso es finalizar la presentación, entregarle formalmente los papeles a Andrés. Ella también me aconsejó que considerara una orden de restricción si se vuelve demasiado agresivo o intenta obligarme a regresar. Lucía frunció el ceño. «¿Crees que haría eso?». Sofía dudó, recordando los ocasionales estallidos de ira de Andrés durante los tratos comerciales de alto estrés. Aunque nunca la había dañado físicamente, no era ingenua sobre cómo la desesperación podía cambiar a una persona. «Espero que no», admitió, «pero he visto lo despiadado que puede ser en las negociaciones. Esto podría no ser diferente». Compartieron un momento de silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Afuera, los sonidos de la ciudad se colaban por la ventana abierta. El estruendo del tráfico, un claxon de coche distante, un fragmento de conversación. La vida continuaba a su ritmo frenético, ajena a la agitación privada de Sofía. «¿Le has dicho a tu madre todavía?», preguntó Lucía suavemente. Sofía negó con la cabeza,
La culpa se arrastraba. Su madre, Marta Marín, vivía en el mismo pequeño pueblo en el estado donde Sofía se crió. La mujer apreciaba a Andrés como a un hijo, presumiendo de su éxito a cada vecino. «No puedo soportar romperle el corazón», ella susurró. Ella pensó que había encontrado a mi príncipe. Lucía ofreció una sonrisa triste. «Es mejor decírselo que esconderlo. Podrías usar su consuelo ahora mismo». Sofía asintió, armándose de valor. Necesitaría el amor y la guía inquebrantables de su madre, especialmente mientras navegaba por la próxima batalla legal. Por ahora, decidió centrarse en su propio bienestar mental. Ella bebió el último de su té, ensayando mentalmente cómo permanecer en calma cuando la verdadera tormenta de demandas, evaluaciones de propiedades y peticiones de custodia golpeara. Por encima de todo, juró nunca comprometer la seguridad y el futuro de su hijo, sin importar cuán arrepentido se volviera Andrés. 2 semanas después, el ritmo implacable de Manhattan continuó como si nada hubiera cambiado. Pero para Sofía, todo había cambiado. Ella se quedó en el apartamento de Lucía, forjando una nueva apariencia de rutina. Paseos matutinos alrededor de la manzana para aliviar sus dolores de embarazo. Tardes dedicadas a revisar las instrucciones legales con Rebeca Delgado. Y noches acurrucada en el sofá, su mente a la deriva entre la preocupación y la anticipación por lo que se avecinaba. Rebeca había programado una sesión de mediación, un paso requerido antes de que el divorcio pudiera ser finalizado. Era una oportunidad para ambas partes, junto con sus abogados, para reunirse en un entorno controlado e intentar resolver los asuntos fuera de la corte. Las emociones de Sofía eran mixtas. Temía volver a ver a Andrés, pero esperaba que esto pudiera acelerar su liberación del matrimonio. En la mañana de la mediación, ella se paró frente a un espejo en el dormitorio de Lucía, alisando un sencillo vestido de maternidad azul marino que ofrecía comodidad y una tranquila confianza. Inhaló, colocando una mano en su estómago. El bebé dio una pequeña y tranquilizadora patada. «Lo superaremos», susurró. En la oficina del mediador, una suite elegante y minimalista en un rascacielos del centro, Sofía llegó con Rebeca. Fueron llevadas a una sala de conferencias con una gran mesa de vidrio y sillas de cuero. Una ventana daba al bullicioso paisaje urbano, como si les recordara que la vida continuaba, indiferente a los problemas personales. Andrés ya estaba sentado en el otro lado de la mesa, acompañado por Antonio Roldán. Se levantó cuando vio a Sofía, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y remordimiento. Ella evitó su mirada, centrándose en colocar su bolso cuidadosamente en la silla. El mediador, una profesional experimentada llamada Daphne Morales, comenzó delineando las reglas básicas: respeto, honestidad y una genuina voluntad de negociar. Su tono tranquilo y uniforme alivió brevemente la tensión en la habitación. Rebeca habló primero, citando las razones de Sofía para el divorcio: adulterio, negligencia emocional y la necesidad de seguridad financiera para la madre y el niño. Ella solicitó una pensión alimenticia sustancial, manutención infantil y ocupación exclusiva del ático hasta que el niño cumpliera 1 año. El ceño de Andrés se frunció, pero él permaneció en silencio, aparentemente tratando de contener sus impulsos de discutir. Cuando fue el turno de Antonio, él reconoció la infidelidad de Andrés, pero afirmó que era un lapsus momentáneo,
urgiendo a Sofía a permitir una oportunidad de reconciliación. Propuso un período de pensión alimenticia reducido, un paquete de manutención infantil más modesto y custodia compartida una vez que naciera el bebé. La palabra custodia compartida hizo que el corazón de Sofía se agitara. Se imaginó la cuna del bebé en un hogar, luego en otro, un bebé demasiado joven para entender las luchas de los padres. Cada hora se arrastró mientras intercambiaban ofertas y contraofertas. A veces, Andrés intentaba dirigirse a Sofía directamente, pero Rebeca lo dirigía firmemente hacia el proceso oficial. La tensión era sofocante, rota ocasionalmente por la voz tranquila de la mediadora que los incitaba a encontrarse en el medio. A última hora de la tarde, surgió un acuerdo tentativo. Andrés estaba preparado para ofrecer una considerable suma de manutención mensual y dejar que Sofía se quedara en el ático por un año, después de lo cual lo venderían y dividirían las ganancias. A cambio, él quería derechos de visita liberales al niño, junto con la custodia legal conjunta para decisiones clave. Sofía sintió que sus entrañas se retorcían ante la noción de compartir decisiones tan cruciales con él. Sin embargo, ella también reconoció que el bebé merecía un padre. Dejaron la sesión exhaustos, sin una resolución final en su lugar, pero los contornos de un acuerdo tomando forma. Entrando en el ascensor con Rebeca, Sofía exhaló temblorosamente. Se sentía como si acabara de correr una maratón, tanto física como emocionalmente. «Esto es solo el comienzo», Rebeca advirtió, «pero es una buena señal de que están dispuestos a negociar». Sofía asintió, descansando una mano en su vientre. Por primera vez, ella vio un destello de un final para este estancamiento emocional. Si Andrés honraría sus promesas o las sabotearía quedaba por ver. Pero ella juró que nunca más sacrificaría su dignidad o el bienestar de su hijo frente a la traición. ¿Crees que Sofía debería aceptar la oferta de custodia compartida, a pesar de que eso signifique tener que lidiar con Andrés por el resto de sus vidas? La batalla final. Durante el mes siguiente, las negociaciones continuaron en un torbellino de correos electrónicos, llamadas telefónicas y ocasionales reuniones en persona con el mediador. Cada nuevo borrador del acuerdo de divorcio se acercaba a una resolución que ambas partes podían tolerar, aunque ninguna estaba completamente satisfecha. Ambrose se aferró a la esperanza de que, a través de estas interacciones, él podría persuadir a Sofía para que reconsiderara terminar su matrimonio. Pero cada vez que él intentaba deslizar una súplica personal, ella le recordaba, con calma y firmeza, que este era un proceso legal, no una terapia de pareja. Una mañana nítida, Sofía recibió una llamada de Rebeca. «Tenemos una fecha para la audiencia final», su abogada anunció. «En una semana, podemos ir ante el juez y solidificar este acuerdo». El pecho de Sofía se tensó con la noticia. Una parte de ella sintió alivio. Ella pronto se liberaría del limbo de su deteriorado matrimonio. Sin embargo, una punzada de tristeza también floreció. Así no era como ella había imaginado su vida familiar. Ni una sola vez había imaginado estar embarazada y sola, discutiendo los términos de la custodia. Aún así, una calma certeza subyacía a su dolor. Ella necesitaba salvaguardar a su hijo de un ambiente tóxico. La mañana de la audiencia final amaneció fría y llovizna. Sofía se vistió con cuidado con un vestido de maternidad negro a medida, decidida a parecer resuelta pero respetuosa ante la corte. Lucía la acompañó, ofreciéndole apoyo emocional.
Se encontraron con Rebeca en las escaleras del juzgado, un edificio neoclásico cuyas columnas se alzaban bajo el cielo gris. Dentro de la sala del tribunal, la tensión era palpable. Andrés y Antonio se sentaron en la mesa opuesta, sus expresiones sombrías. Un puñado de curiosos, transeúntes y un par de periodistas que los reconocieron ocuparon los bancos. Sofía tomó asiento, ignorando el aleteo en su estómago, que podría haber sido nervios o las patadas del bebé. Cuando el juez entró, todos se levantaron. La audiencia comenzó con formalidades, declaraciones de cada abogado, confirmación de identidades, una visión general del acuerdo propuesto. Sofía trató de no mirar a Andrés, centrándose en cambio en la voz medida del juez. Se expusieron los términos: pensión alimenticia, manutención infantil, derechos de custodia, distribución de la propiedad. Un silencio cayó cuando el juez preguntó si ambas partes estaban de acuerdo con las estipulaciones. Andrés se aclaró la garganta, mirando a Sofía. Por un momento, ella temió que él volviera a luchar. Pero cuando él habló, su voz era suave. «Estoy de acuerdo, su señoría». El juez se volvió hacia Sofía. «Señora Blackwell, ¿está de acuerdo con estos términos?» Ella exhaló, un torbellino de alivio y desamor agitándose en su pecho. «Sí, su señoría», dijo, con voz firme. «Lo estoy». Con eso, el mazo descendió, y la disolución legal de su matrimonio se puso en marcha. Las cámaras de un teléfono de un reportero parpadearon, capturando el final definitivo de una unión una vez envidiada. El juez concluyó los procedimientos y dejó el estrado, dejando a Sofía y Andrés para navegar por un concurrido pasillo de espectadores. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Sofía se encontró con la mirada de Andrés. Ella reconoció el dolor allí, un reflejo del suyo propio, pero este era el camino que habían elegido. Él lanzó la traición. Ella lanzó la autoprotección, duramente ganada. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, que rápidamente se secó. Luego ella se dio la vuelta y caminó hacia la salida, cada paso una recuperación de su futuro. Una semana después de la audiencia, el divorcio de Sofía Marín fue reconocido oficialmente por el tribunal. Ella se despertó en una mañana soleada y fresca en el apartamento de Lucía, con una sensación de finalidad y una sutil emoción de posibilidad. Era como si se hubiera despojado de una enorme carga. Sí, todavía estaba embarazada. Sí, su vida estaba llena de desafíos, pero ella también había recuperado su identidad, forjando un camino que ya no estaba ensombrecido por los engaños de Andrés. Ella se movió por el apartamento en silencio, preparando un modesto desayuno de tostadas y jugo de naranja. Lucía ya se había ido a trabajar, dejándole una dulce nota de aliento en la mesa de la cocina. Sofía sonrió ante la consideración de su amiga. Luego abrió su computadora portátil para revisar los correos electrónicos. Uno le llamó la atención. Una notificación de Rebeca, confirmando los detalles de la presentación final y adjuntando la sentencia de divorcio firmada. Estaba hecho, realmente hecho. Su teléfono zumbó con un nuevo mensaje de texto de Andrés. «Sé que el matrimonio ha terminado, pero me gustaría tener presente en la próxima cita prenatal. Avísame si eso es posible». Ella sintió una punzada de emoción mixta. El acuerdo le otorgaba el derecho a participar en los principales hitos del embarazo y la eventual crianza compartida. Leyendo su súplica, ella sintió un remordimiento genuino en sus palabras,
pero también entendió que la confianza no es algo que se pueda conjurar de la noche a la mañana. Sofía escribió una respuesta mesurada. La cita es el próximo jueves a las 2 p.m. Si quieres estar allí, preséntate. No te detendré. Después de presionar enviar, ella cerró los ojos, inhalando profundamente. Ella quería lo que era mejor para su hijo, incluso si eso significaba permitir que Andrés formara una relación bajo su atenta guardia. Cuando el día avanzó, ella comenzó a buscar apartamentos en línea cerca de su antiguo vecindario. Ella había ahorrado suficiente dinero del acuerdo para vivir cómodamente mientras planeaba una nueva carrera. Una parte de ella quería un lugar pequeño en Brooklyn, cerca de las calles tranquilas y el ambiente comunitario del que ella se había enamorado cuando se mudó por primera vez a la ciudad. Otra parte de ella contempló regresar a su ciudad natal de la infancia para un ambiente más tranquilo para criar al bebé. Por ahora, ella tenía opciones, y eso era suficiente. Por la noche, ella se acurrucó en el sofá de la sala de estar, mordisqueando rodajas de fruta mientras hojeaba un libro de nombres de bebés. Ella se detuvo en algunos nombres que resonaron. Adeline, Sebastian, Eliana, Jude. Sonriendo, ella imaginó un futuro que le pertenecía únicamente a ella y a su hijo, libre de las ataduras de la traición. Una ola de gratitud la invadió. A pesar del dolor, ella había encontrado su camino hacia un nuevo comienzo. La historia de Sofía nos recuerda que incluso los cuentos de hadas más brillantes pueden desmoronarse cuando el engaño entra en escena. La vida deslumbrante que una vez compartió con Andrés colapsó bajo el peso de la infidelidad, obligándola a enfrentar el desamor y a navegar por un complejo laberinto legal. Sin embargo, a través de cada aplastante decepción, Sofía descubrió un pozo de fuerza interior, uno que la guió a proteger a su hijo nonato y a recuperar su propia identidad. Gracias por ver y experimentar el viaje emocional de Sofía con nosotros. Si esta historia de amor, traición y resiliencia resonó contigo, por favor, muestra tu apoyo. Dale a me gusta a este video. Compártelo con amigos que aprecian los dramas de la vida real. Y suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con más historias poderosas. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido significativo, y estamos agradecidos de que te unas a nosotros en esta montaña rusa de emociones humanas. Estén atentos a nuestra próxima historia.